Saludos a todos. Mi nombre es Víctor Ñancucheo, su hermano en Cristo para la gloria y la honra de Dios. Comparto en esta ocasión un estudio devocional titulado Los obstáculos y las consecuencias por una obediencia parcial a Cristo. Esto está publicado también en estudiandosuescritura.wordpress.com, mi nuevo blog, como manuscrito. Bendiciones. Los obstáculos y las consecuencias por una obediencia parcial a Cristo. Jueces 2, 1 al 3. Texto base. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas: Yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados. Y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares. Pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Jueces 2, 1 al 3, nueva traducción viviente. Consecuencias por no cumplir el pacto. El pueblo de Israel conquistaba la tierra de Canaán por el poder de Dios. Dios tenía su pacto condicional con su pueblo. Este decía: Nunca rompería mi pacto con ustedes, versículo 1. Si ustedes no hacían pacto con los habitantes de Canaán, versículo 2. Pero desobedeció el pueblo y por eso el Señor permitió el mal en su contra. En el capítulo anterior, en Jueces 1, 19 al 34, se relata la desobediencia de cada tribu, pero no todo eran malas noticias. El Señor en su misericordia, por amor a su pueblo, les permitió que siguieran sirviendo. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron. Aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Jueces 2, 7, nueva traducción viviente. No hubo muchos problemas en ese entonces. El Señor seguía protegiéndolos de sus enemigos, a pesar de su desobediencia. Pero el Señor no mandaba por mandar. Él prevé en su omnisciencia lo que ocurrirá. Y por eso era crucial que el pueblo obedeciera al pie de la letra. Pero como ya estaba hecho, hubo consecuencias para las próximas generaciones y, por causa de esa desobediencia, se levantó otra generación de israelitas que no conocían al Señor. No habían experimentado lo mismo que sus antecesores y se desviaron de la fe. Idolatría, inmoralidad, costumbres aborrecibles ante el Señor que hacían esos pueblos no eliminados por los israelitas. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los
israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y que los entregara en manos de saqueadores, quienes les robaron sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como Él les había advertido, y el pueblo estaba muy angustiado. Jueces 2, 10 al 15, nueva traducción viviente. El Señor, después de haberlos protegido, pasó a ser el enemigo del pueblo desviado de Israel. Se invirtieron los papeles por consecuencia de haber desobedecido al Señor. Podemos aprender varias cuestiones en este estudio devocional. El Señor mandó algo, pero su pueblo no obedeció como corresponde. Una obediencia parcial, tibia, y que existen consecuencias cuando pecamos en su contra. En este caso, hacer las cosas a nuestra forma y no a la forma de Dios. Y Dios toma en cuenta a su pueblo. Sus misericordias están presentes, pero existen faltas con consecuencias inevitables y que pueden afectar a otros. Dios quiere, hermanos, que en este momento aceptemos con humildad su voz. Sea en la situación que estemos, miremos a Cristo. Comunión con Dios. Sabemos que nuestra comunión con Dios es por medio de Jesucristo. Nuestra relación con el Padre es por la fe. Jesucristo es nuestro medio, unión, religión o relación con nuestro Padre. Compárese con Juan 14:6. La santificación nos separa del pecado y el pecado nos separa de Dios. Los dos nos separan, por eso no existe término medio, porque son opciones fundamentales innegociables. Es decir, en lo fundamental, o servimos al Señor o al pecado. En nosotros no debería existir una especie de obediencia parcial o a nuestra manera, porque se puede convertir en idolatría. El Señor nos vomitará de su boca. Compárese con Apocalipsis 3:16. O es Dios o el pecado, y no son asuntos secundarios o terciarios. Muchos experimentamos las maravillas de Dios por su gracia, es decir, los beneficios de la salvación, el primer amor, los primeros rudimentos dentro del Evangelio, sentir al Espíritu Santo, conocer más al Señor, manifestar algún don espiritual. Las misericordias son nuevas cada mañana porque, aunque seamos infieles, Dios permanece fiel. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22 al 23. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. 2 Timoteo 2:13. Eso es genial, hermano. Me gustaría que todos experimentemos al Señor. Conozcamos más al Señor Jesucristo. Dicho sea de paso, de corazón,
y no solo porque alguien se los diga. Peticiones con el sentir del Señor. Una de las cosas que me gusta pedir en las oraciones es discernimiento de espíritus. No me refiero al discernimiento adquirido a raíz de la comunión con Dios y el conocimiento escritural de la palabra de Dios solamente, sino a experimentar esa certeza cuando algo provenga de Dios, de nosotros o del diablo. Entiendo que no todos tenemos todos los dones espirituales, o dicho específicamente, no todos tenemos los mismos. Es decir, no todos tienen el don de discernimiento de espíritu. Compárese con 1 Corintios 12:10. Y no está mal, pero comparto este deseo con ustedes en que me gusta pedir discernimiento de espíritu para conocer más al Señor Jesucristo. Y quisiera que todos adquiramos más discernimiento espiritual. Y así como yo, existen muchos hermanos deseosos que todos experimentemos, aunque sea un aspecto espiritual, de los dones espirituales que ellos están experimentando. El deseo del apóstol Pablo refleja más acertadamente lo que trato de comunicar. No es que sea solamente mi idea, tampoco la del apóstol en sí, sino del Señor, su sentir, su pensar y su experimentar. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1, 3 al 5, 10 al 11. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1, 15 al 18. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. 1 Corintios 14, 5. Cualquier hermano que piense así, los felicito, y si no, lo animo a pensar y a desear. Quizás no exactamente como lo propongo, porque sea el hermano Víctor, más bien por lo que el Señor comunicó en su palabra. Estos versículos bíblicos del apóstol Pablo, porque es la voluntad de Dios. Las dificultades. Aunque el Señor nos bendiga y esté con nosotros, comprendamos que no todo es fácil. No es color de rosa en nuestro vivir cristiano. Los hermanos maduros, experimentados en la fe, sabrán perfectamente a lo que me refiero. Un pastor me dijo en profecía, en una ocasión, en la iglesia Jesucristo Rey de Reyes: te estoy procesando y estás recién. Y siento que estoy para la escoba, como decimos en Chile cuando nos sentimos superados. Y eso que no considero lo mío un gran sufrimiento. Existen hermanos que, en mi opinión, sí que sufren, mucho más que yo. Sus pruebas son por lejos más severas
que las mías. Pero lo importante es aclarar que la vida cristiana no es fácil. Cualquiera que proclame una vida cristiana fácil tiene una idea ilusoria o incompleta del verdadero evangelio. Está mintiendo. Lo que pasa es que el Señor nos aligera las cargas y su yugo es fácil. Compárese con Mateo 11, 28 al 30, en el sentido de que al seguir a Jesucristo nos liberamos de las cargas del pecado y por ende se nos hace más sencillo, sin grandes obstáculos, servir al Señor. A pesar de las luchas, Él nos fortalece. Sacamos fuerzas del Señor. Ya no estamos solos. Tenemos la ayuda del Omnipotente, del Rey de Reyes, a nuestra disposición. No nuestra autosuficiencia que nos volvía locos porque era y es imposible tener dominio sobre todo lo que nos pasa. No es una felicidad de color de rosa y que nada nos pasará cuando el Señor, a la verdad, sí permite el sufrimiento para probar nuestra fe, como lo hizo con Job. El apóstol Pablo, y hasta lo experimentó el mismísimo Señor Jesucristo. Por eso, con su gracia, podemos soportarlo, de acuerdo a la medida en que podamos soportar. Y mi intención no es despreciar al que sufre menos o más. El punto es que todos somos probados, tenemos dificultades, así como el pueblo de Israel en la conquista de su tierra, estamos siendo procesados para cambiar nuestra forma de vivir, no para seguir como antes en pecados anteriores. Es para progresar en nuestra conquista, que en este caso podría ser el servicio al Señor en donde quiera que nos encontremos y adquirir más autodominio. O por ejemplo, lo siguiente, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:3. La idea de ser mecha corta en nuestro noviciado de la fe, que cada vez se alargue esa mecha a medida que crecemos en la fe, ser mecha larga, como el Señor es con nosotros. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmos 103:8. Pero existen dificultades producidas por nosotros en cuanto a negligencia, descuido, pecado o errores. El pueblo de Israel estaba conquistando y llevando la guerra a su modo, no exactamente como el Señor mandó. Estas dificultades o maneras de conducirnos pueden limitar nuestra vida considerablemente. Entenderé que tengas dificultades e incluso pecados que son difíciles de dejar diariamente. Todos tenemos alguna debilidad que dificulta nuestro actuar cristiano o impide que nuestra mente esté con limpia conciencia para servir al Señor. Yo en su momento me acuerdo haber dicho en un púlpito, no predico más, como reacción molesto, porque presencié y sentí ataque, un espíritu de orgullo en la persona que no supo perdonar en su momento, que predicó no para edificar, sino para destruir. Y a tal persona le reaccioné pesadamente. Le hice saber mi molestia desde la banca y después del culto. Y también porque consideraba, y todavía considero, no tener el carácter suficiente desarrollado para estar en el púlpito y enseñar la palabra de Dios. Seamos sinceros, no es llegar y exhortar la palabra de Dios por causa de la lengua. Y no todos deberían dedicarse a enseñar. Compárese con Santiago 3. Sin embargo, el Señor en reiteradas veces ha dado el visto bueno para que le sirva y me dedique a lo que me ha llamado. Así también, hermano, que puedas estar estancado, que dices que no puedes porque te preocupa que puedas tratar mal a la iglesia,
o porque te sientes indigno de servirle. Pero aún así, el Señor te recuerda que le sirva. Entiendo, y está bien que seas autocrítico, pero si el Señor es quien te lo está haciendo saber hoy, adelante, hermano. Pero si estás insistiendo en servir al Señor y Él no te lo ha dicho directamente por medio de alguien, y además ocultas intencionalmente tus pecados, para, no continúes engañándote y arréglate con Dios. Rinde tu corazón para que en un futuro no tengas malas consecuencias por ese obstáculo regalón. No continúes engañándote y arréglate con Dios. Rinde tu corazón para que en un futuro no tengas malas consecuencias por ese obstáculo regalón. El pecado nos separa de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. El pecado es la separación del hombre con Dios, mientras que Jesucristo nos une con Él. El pecado nos separa. La santificación nos separa del pecado, y el pecado nos separa de la santificación. El Señor es misericordioso, pero llegará un momento donde se enoja, porque aborrece el pecado. El pueblo de Israel, a pesar de estar con Dios, obedeció a su manera. Así muchos de nosotros nos encontramos en esta situación. Existirán excusas, razones, circunstancias por las cuales no estemos sirviendo a Dios como corresponde. El Señor está consciente de esto y por eso hoy nos recuerda las consecuencias de persistir en el pecado, como también cuando no seguimos su perfecta voluntad. Lo relatado anteriormente suena hermoso porque el Señor, a pesar de cómo somos, nos bendice, pero también nos recuerda que existen consecuencias inevitables que pueden servir de tropiezo en nuestro caminar cristiano. El pecado nos limita. Existen bendiciones que no son afectadas por el pecado. La bendición de correr a los pies de Jesucristo, las misericordias, la gracia y el arrepentimiento, por ejemplo. Pero otras sí. Cuando despreciamos a los hermanos, cuando no perdonamos, cuando no nos arrepentimos, cuando no queremos renunciar a ciertos pecados voluntariamente, cuando vivimos a nuestra manera y no a la de Dios, limitamos su voluntad en nosotros y en nuestro entorno. Israel, con todas esas bendiciones y en servir al Señor, no fue librado de tropiezos, tentaciones y consecuencias por su desobediencia. Y no fue porque el Señor sea una especie de sádico pesimista que le agrade ver sufrir a su pueblo, sino porque para amar a Dios necesitamos libertad. Y el pueblo de Israel tenía libertad para obedecer, evitar esas consecuencias y no fue fiel en su obediencia a Dios. Por lo tanto, él mismo limitó la conquista total de su tierra por no cumplir con el pacto que Dios hizo con él. Es cierto que el Señor permite cosas que nos pudieran parecer evitables, pero Él lo permite para que ninguno de nosotros, y en ese entonces Israel, se jacte ante Él. Cuando pecamos, perdemos la comunión con Dios y es necesario arrepentirnos para volver a conectar con Él. Pero cuando tenemos el pecado como un hábito intencionado, practicar el pecado, compárese con 1 de Juan 3, 8 al 10, Gálatas 5, 21. Es más complejo, porque esto
puede traer grandes consecuencias si no es tratado a tiempo y puede pasar lo que el Señor hizo con Israel, que dejará estorbos o algo similar al aguijón en la carne del apóstol Pablo. Compárese con 2 Corintios 12:7. El pecado trae confusión. Cuando pecamos intencionalmente, podemos caer con mayor facilidad en confusiones, ansiedades, engaños, aparte de otras consecuencias. Nos distrae de la provisión de Cristo al romper nuestra comunión con Él. El pecado también nos amolda para que nuestro carácter no sea moldeado espiritualmente, sino carnalmente. Las obras de la carne se manifestarán como carácter del pecado y hacen retroceder el carácter de Cristo que hubiéramos moldeado en ese entonces. Hace que la obra de Dios, el fruto del Espíritu o el carácter de Cristo, retroceda para que gane terreno su contraparte, el carácter del pecado, conforme a la vieja naturaleza en nosotros. Este amoldaje, si continuamos deliberadamente, hará que nuestro corazón se vuelva insensible a la voz del Espíritu, a la palabra de Dios y a todo lo que tenga que ver con Jesucristo. Y si continuamos sin poner freno, el Señor nos entregará a la apostasía. Compárese con Romanos 1:28, 1 Timoteo 4:1. La confusión tiene su raíz en la falta de comunión con Jesucristo. Sin santificación, será difícil discernir la perfecta voluntad de Dios. Las puertas del infierno se levantarán para acabar con un descarriado del camino del Señor y que muera sin haberse arrepentido. Dios nos ayude, hermanos, si nos encontramos así. Si estamos en esta condición, le invito a rendir su vida de corazón al Señor. No somos bendecidos ni dejamos bendecir a nuestros hermanos. Existen bendiciones que se dan por gracia, a pesar de nuestras faltas. Pero también existen bendiciones que son impedidas por causa de nuestros pecados. Cuando pecamos, limitamos que otros sean bendecidos. Atrasamos la respuesta positiva del Señor a nuestras oraciones. Impedimos ser bendecidos y también impedimos la bendición a los demás. La envidia, los pleitos, la ira como obra de la carne, no solo nos aparta de Dios, también de nuestros hermanos de la fe. La inmoralidad sexual deforma nuestro carácter y ensucia nuestras vestiduras. Con ella despreciamos la imagen y semejanza de Dios y también a nuestro sexo contrario, a una deformación de la sexualidad, producto del pecado. Cuando un rey de Israel se entregaba a la idolatría, era castigado con todo el pueblo, contaminaba con su pecado a todo Israel y los arrastraba al juicio. Tengamos en cuenta esta advertencia si continuamente estamos siendo dominados por la ira, las quejas. Nuestra infidelidad, atrevimiento, porfiadez puede perjudicar a nuestra familia, a la iglesia local, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra esposa. Tomemos el debido peso y hoy nos habla el Señor para que seamos bendecidos si de corazón nos rendimos a Él. El Señor se pone en nuestra contra. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6:14. El pecado es como un yugo desigual. Cuando no nos deshacemos de los obstáculos a los que Dios nos ordenó renunciar, estos serán de tropiezo
y Él lo permitirá para enseñarnos que no se juega con Él. ¿Estás casado en un yugo desigual o en una relación laboral como un yugo desigual? Por no buscar la dirección de Dios y andar como nos parece, es que tomamos malas decisiones y después sufrimos las consecuencias. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida, que nos distrae de Dios y de sus bendiciones. Por eso el Señor es tan radical cuando se trata de obedecer. Nos hace andar en sus mandamientos para evitarnos todos esos problemas innecesarios en nuestro caminar con Cristo. Nos volvemos sus enemigos, porque Él no está obligado a cumplir su pacto si nosotros no cumplimos con Él. Si dejamos de creer en Jesucristo, no tenemos derecho a la salvación ni a ser bendecidos. ¿Entendemos esto? Si no renunciamos de corazón al poder del pecado, serán obstáculos a nuestra conciencia. No tendremos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Servimos a Dios como corresponde. Nos sentimos inútiles porque nos faltan fuerzas para dejar de practicar el pecado. Nos sentimos impotentes por no servir a Dios como se lo merece. Te entiendo. El problema, si seguimos practicando el pecado, es que damos entrada a los estragos demoníacos a nuestra vida. Resolución. Aprendemos hoy que el pecado tiene consecuencias, en especial cuando se convierte en hábitos la práctica del pecado. Hoy el Señor nos exhorta a no obedecer parcialmente a nuestra manera, sino como lo ha pactado en un nuevo pacto en Cristo. Comprendo, hermanos, que estemos cayendo, que estemos habituados en el pecado. Esto no se los digo a los sanos ni a los infalibles, sino a los que necesitamos arrepentimiento, sanidad, liberación y el poder de Dios en nuestra vida. El Señor te ama, iglesia, pero aborrece que no le correspondas como Él se lo merece. Y no me refiero a un tiempo específico dentro del templo, sino 24/7. El pecado tiene sus consecuencias y no esperemos a estar en el fondo del abismo para recién servir a Dios, porque existirán consecuencias que son inevitables y que, por más arrepentimiento que expresemos, será tarde y tendremos que soportar esas consecuencias como tropiezo para mirar al blanco que es Cristo. No porque el Señor sea malo, sino por nuestra irresponsabilidad. Afortunados aquellos que arreglan sus pasos en este día y todavía no han sido disciplinados con consecuencias inevitables. Pero si en este momento somos de aquellos que la jodimos, la embarramos, lo que queda es bastarnos con la gracia de Dios y estar gozosos para que podamos soportar esas consecuencias con mayor ligereza. También está la posibilidad de que el Señor obre en nuestra vida para hacer un milagro o sanarnos si las consecuencias son enfermedades. No nos cerremos a su providencia, pero mientras tanto, si no pasa eso, en este día el Señor nos recuerda que no continuemos en lo que nos hacía mal. Conclusión. Rindamos el corazón
al Señor. Humillémonos de corazón, expongamos nuestras faltas, problemas, consecuencias ante su presencia y contentémonos con que el Señor haga su voluntad. No perdamos la esperanza si ya es tarde para evitar las consecuencias. El pecado en última instancia es idolatría. Si somos ejemplo de pecado, nuestros seres queridos también serán contaminados con ese mal ejemplo y las consecuencias los arrastrarán también. Mientras el Señor no te sane, si es que has pedido sanidad, comprendamos también que es una oportunidad para que miremos a Cristo, porque puede ser que si no te ha sanado, es porque si lo hace, te desviarás. El Señor a veces nos sana por eso, porque nos conoce más que a nosotros mismos. Si tenemos un pecado regalón, si seguimos cayendo, miremos a Cristo. Rindamos nuestro corazón a la voluntad de Dios. La gracia de Dios es más grande que el pecado y sus consecuencias, y será presente con fuerza si obedecemos por fe y de corazón totalmente, y no de forma parcial, en el nuevo pacto en Cristo. El Señor es amplio en perdonar, pero nos recuerda hoy que necesitamos cumplir el pacto, perseverar en Cristo, santificarnos por la gracia de Dios y no en nuestras propias fuerzas. Si damos lugar a que el pecado nos domine, será obstáculo para que seamos edificados, crezcamos y, en última instancia, para la salvación por tener fe en las obras de la carne y no en el Señor Jesucristo. Paz del Señor.